Hola, bienvenidos a este video en donde seguimos tratando temas de diseño de reactores. En el video anterior estábamos resolviendo el ejercicio 5-12 del capítulo 5 del libro que estamos llevando como referencia y el cual se deja en la descripción del video. Ahora toca el turno de resolver el inciso B y el inciso C, en donde nos piden calcular el volumen y el tiempo espacial para un reactor CCTR y también nos piden el tamaño del reactor para que la reacción ocurra en un reactor batch, y lo único que va a llegar a cambiar pues es la temperatura. Son 137 grados centígrados a diferencia de en el sistema en flujo, que son 127. Y bueno, la carga o el flujo de alimentación, el flujo molar, va a seguir siendo el mismo. Se quieren trabajar con 3600 moles de lo que es diterbutil peróxido por día, que es básicamente lo mismo que los 2.5 moles por minuto. Entonces vamos a ver cómo se resuelven estos dos incisos. En la primera parte vamos a identificar la ecuación de diseño del CCTR, que es la que tenemos aquí. El volumen es igual al flujo molar inicial por la conversión sobre menos la velocidad de reacción. La velocidad de reacción sigue siendo la misma que la del PFR o la que se ocupó, eso no cambia. Entonces debemos de notar, debemos de tener presentes que esto es lo que cambia, ¿sí? Y esto va a permanecer, pues bueno, por decirlo así, constante, ¿vale? Ahora, en el caso de la estequiometría va a seguir siendo el mismo sistema en flujo, las reacciones en gas, por consiguiente la ecuación sigue siendo la misma. Vamos a recordar que como es un sistema sin caída de presión, la presión final y la presión inicial son las mismas, y es un sistema isotérmico, por consiguiente la temperatura final y la temperatura inicial son lo mismo. Por eso esto se nos hace la unidad y la ecuación resultante es esta. La concentración es igual a la concentración inicial multiplicado por 1 menos x, todo eso dividido sobre 1 más epsilon por x. Entonces, para sistemas isotérmicos e isobáricos vamos a considerar que el cambio o el incremento o la disminución de volumen está dado por la sumatoria de los coeficientes estequiométricos, ¿vale? Bueno, ahora pues vamos al paso 4, que es la combinación. En la parte de la combinación pues debemos de sustituir el bloque 3 en el bloque 2 y nos queda la velocidad de reacción en función de lo que es la conversión. Nos queda de esta forma. Es netamente lo mismo que se tiene en el PFR, pero ahora el paso en donde se sustituye la velocidad de reacción en función de la conversión en la ecuación de diseño es donde cambia. Nos queda esta expresión que mostramos aquí. Y aquí vamos a aplicar un poquito de álgebra. Vamos a aplicar la regla de medios con medios y extremos con extremos, ¿sí? Donde pues básicamente nos quedaría así: el flujo molar inicial por la conversión sobre 1 sobre, y aquí va a ser la constante de velocidad por la concentración inicial por 1 menos x sobre 1 más epsilon por x. Y aplicamos la regla, ¿sí? Y entonces reacomodamos la expresión de esta forma. Esta es la expresión resultante, ¿sí? Y de aquí pues vamos a recordar que nosotros de la ecuación de C de A0 es igual a F de A0 sobre el flujo volumétrico inicial, podemos despejar. El flujo volumétrico va a ser igual a el flujo molar inicial sobre la concentración inicial, ¿sí? Esto es lo que tenemos aquí y pues lo podemos sustituir. Entonces aquí obtenemos el flujo volumétrico. Entonces la ecuación resultante nos dice que el volumen es igual al al flujo volumétrico multiplicado por la conversión multiplicado por 1 más epsilon por la conversión sobre la constante de velocidad por 1 menos la conversión. Esa es la ecuación que vamos a estar ocupando, y esta ecuación pues es la que hay que resolver. Entonces en el paso 5 vamos a evaluar. Vamos a recordar que el flujo volumétrico ya lo habíamos calculado. La constante de velocidad a una temperatura de 127 grados centígrados ya también lo habíamos calculado con la ecuación de Arrhenius, y también habíamos calculado el valor de
epsilon, que es igual a 2. Esto se hizo en el video anterior, donde se calculó el PFR. Bueno, ya con estos datos lo único que vamos a hacer es sustituir en nuestra expresión, que es esto que tenemos de este lado, y el resultado pues, del volumen es 4.693.88 decímetros cúbicos, ¿sí? Que difiere un poco del valor que reporta el autor en su ejercicio, ¿sí? Pero es nuevamente por los errores o la diferencia del redondeo. Ahora, para calcular el tiempo espacial hay que dividir el volumen entre el métrico, que es lo que se muestra acá. Ya conociendo el volumen del reactor CCTR, y entonces se obtiene un tiempo espacial de 572.21 minutos. Esa es la solución del inciso B para el problema. Ahora vamos con el inciso C, ¿sí? Que en realidad para el ejercicio de forma real, pues es el inciso E, ¿vale? Yo me salté porque ahorita en estos videos solamente estoy preparando material de sistemas homogéneos. Bueno, para el inciso C, en donde vamos a resolver el sistema batch, nos preguntan el volumen del reactor. Entonces, vamos a hacer el desarrollo de los pasos del algoritmo, ¿sí? Y vamos a decir que la ecuación de diseño es la que se tiene aquí, que es los moles iniciales multiplicados por el cambio de la conversión con respecto del tiempo es igual a menos la velocidad de reacción por el volumen. Ahora, de aquí como vamos a ocupar la ecuación, o vamos a ocupar, perdón, el método analítico, entonces voy a mostrar la expresión integrada, en donde sería el tiempo es igual a la concentración inicial multiplicado por la integral de 0 hasta x de 1 sobre menos la velocidad de reacción con respecto de la conversión. ¿Sí? Esta es la ecuación que vamos a ocupar. Ahora aquí voy a mencionar que pues esto es posible debido a que el enunciado nos dice que el volumen del reactor batch es constante, ¿sí? Entonces es por eso que podemos ocupar esta expresión. Ahora, con esto, pues los pasos de la ley de velocidad va a ser la misma, la cinética no va a cambiar, la reacción no cambia, por consiguiente la cinética no cambia. Ahora, aquí hay que prestar atención. ¿Por qué? Porque en el sistema sí cambia un poco en lo que es la configuración. Vamos a trabajar con un sistema cerrado, ¿vale? Entonces, con el sistema cerrado vamos a considerar precisamente eso, que el volumen inicial va a ser igual al volumen final. Por consiguiente, no va a tener cambio el volumen. Entonces, consideramos volumen constante y la ecuación estequiométrica nos queda de esta forma. La concentración es igual a la concentración inicial multiplicado por 1 menos x. Entonces, ahora nos pasamos a la combinación, que es sustituir la estequiometría en la velocidad de reacción. Obtenemos esta expresión, que es igual a la constante de velocidad multiplicado por la concentración inicial por 1 menos x. Y esto lo sustituimos en la ecuación de diseño. Esto es la velocidad de reacción, todo lo demás no cambia y aquí hago hincapié en esa parte. Los moles iniciales sobre el volumen es igual a la concentración inicial, ¿sí? No lo pierdan de vista, es definición. La concentración es igual a los moles iniciales sobre el volumen. Pero como el volumen es constante, entonces podemos sustituirlo por el volumen inicial. Entonces, realizando esa consideración, aquí vamos a tener concentración inicial sobre concentración inicial, pues se nos anula y pues la expresión resultante es esta. Yo tengo que el tiempo va a ser igual a 1 sobre la constante de velocidad multiplicado por la integral de 0 hasta x de 1 sobre 1 menos x, diferencial de x. Y esto en el paso 5 lo vamos a evaluar, ¿vale? El autor, nuevamente les comento, en su apéndice A trae algunas formulitas ya de integrales que podemos llegar a encontrar. En este caso, aquí observamos que la integral de 0 hasta x de 1
de 1 sobre 1 menos x es igual al logaritmo de 1 sobre 1 menos x. Entonces, ese es el resultado de esta expresión. Sustituyendo, pues tenemos la expresión de diseño de un reactor batch para calcular el tiempo. ¿Sí? Y bueno, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué estás calculando el tiempo si me está pidiendo el volumen? Bueno, pues es que es una cuestión de análisis. Yo pude haber calculado el volumen del reactor sin siquiera haber calculado el tiempo, y ahorita lo vamos a ver, pero debemos de entender que la ecuación de diseño del reactor batch solamente es una función de la conversión y de la constante de velocidad, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer o qué datos tenemos en este caso? Bueno, nos cambian la temperatura a 137 grados centígrados y nos dicen que los moles iniciales o los moles que se quieren trabajar o producir, o más bien procesar en un día son 3.600 moles, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Miren, lo primero vamos a calcular la constante de velocidad para calcular el tiempo. Entonces, la constante de velocidad, aplicando la ecuación de Arrhenius, que es la que mostramos aquí, nos da que es 8.21 por 10 a la menos 2, ¿vale? Entonces, con este tiempo, yo puedo calcular ya, con esa constante yo puedo calcular ya el tiempo. Entonces, yo calculo el tiempo que se va a tardar en llevarse a cabo la reacción, que son 28.04 minutos, ¿sí? Este tiempo, o en esta expresión, quedó fuera lo que es la concentración inicial. Entonces no depende, el tiempo de la reacción no va a depender de la concentración inicial, ¿vale? Entonces yo debo tener presente esto, 28 minutos se va a tardar mi reacción, o mi lote, mi lote 1, ¿sí? Bueno, si yo quiero calcular netamente el volumen, bueno, yo para el reactor batch lo puedo obtener de esta expresión. La concentración inicial es igual a los moles iniciales sobre el volumen. Recordando que esta expresión solamente es válida si el volumen es constante, que es lo que nos dice el problema. Entonces puedo dejarla de esa forma. El volumen va a depender de la concentración inicial y de los moles iniciales. Bueno, la concentración inicial la puedo calcular a partir de gas ideal porque tengo una reacción en fase gas, entonces puedo ocupar aquí la parte de gas ideal. Con la ecuación de gas ideal puedo obtener la concentración, que es lo que tengo aquí, ¿vale? Esto ya también lo hicimos para el PFR, nada más recordando que cambió la temperatura. Entonces el resultado de la concentración es 0.297 moles sobre decímetro cúbico. Ya conozco la concentración y recuerdo que me decía que se requieren procesar 3.600 moles. Entonces yo solamente divido los 3.600 moles sobre la concentración y el resultado pues es un valor muy grande. 12.107.628 decímetros cúbicos. Este volumen es el que se requiere para procesar toda esa cantidad en un solo lote, ¿vale? Pero a mí me están diciendo que la reacción o el diseño, que la reacción se va a tardar aproximadamente 30 minutos. Entonces, ¿qué es lo que puedo yo hacer? Bueno, en este caso tendríamos que calcular el tiempo de llenado del reactor, el tiempo de calentamiento y el tiempo de limpieza y añadírselo al tiempo de reacción para calcular el tiempo total de un lote, ¿sí? En este caso en particular, yo voy a considerar que todo ese demás proceso se va a tardar otros 30 minutos. Entonces yo al día puedo, con ese reactor o con esa ecuación de diseño, con ese sistema, puedo yo obtener 24 lotes al día. Si yo supongo eso, entonces el flujo que yo quiero tratar total de los 3.600 lo voy a dividir entre 24, que son mis lotes. Entonces el flujo o los moles que debo de añadir a cada lote son 150. Con esos 150, pues yo calculo el volumen, que es lo que tengo aquí. 150 moles por lote sobre la concentración, que esa no debe cambiar, me va a dar un volumen de 504.49 decímetros cúbicos, que es muchísimo menor
a el volumen que nos daba al tratar los 3.600 totales moles, ¿no? Entonces, en vez de tener un lote al día, yo voy a tratar de sacar 24 lotes para reducir el volumen de mi reactor batch. Y bueno, pues así le damos solución a estos dos incisos de ese caso de estudio. Espero y esta información les sea útil. Los sigo invitando a que si les fue útil esta información, si les gustó, me regalen un like y que se sigan suscribiendo a mi canal para recibir notificaciones de los próximos videos. Me despido de ustedes, hasta la próxima.